Dios les bendiga muchísimo. Nos da mucho gusto verlos a todos. Aprovecho para extenderles un abrazo a todos los papás que no tuve el gusto de saludar al inicio de la reunión. Que Dios les bendiga mucho en este día, hoy y siempre. Y los que tienen hijos, nietos, a veces hasta bisnietos, gracias a Dios por sus vidas y por todo el esfuerzo que hacen. Bueno, entonces ahora sí empezamos el tema que se titula La armadura de un cristiano, la armadura de un cristiano. Y es en seguimiento al pasaje de Efesios que estudiamos la semana pasada, que fue la parte introductoria, donde dice la Biblia que nos fortalezcamos en el poder de Dios, en el Señor y en el poder de su fuerza, que es la parte introductoria, y el día de hoy vamos a hablar de esa armadura. Dios nos habla, nos llama a ser guerreros. Efesios 6:11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestirnos es una responsabilidad cristiana y está diciendo que nosotros nos debemos de equipar, que debemos de tomar esa consideración para estar listos, para estar armados, para estar no con una parte de la armadura, no siendo fuertes en una área y débiles en otra, sino siendo fuertes absolutamente en todo. Seamos vestidos de toda la armadura que no es del hombre, que es de Dios, y que si lo hacemos tendremos la firmeza y vamos a poder resistir al diablo, que es una gran promesa. Y entonces no va a haber una inmadurez, no va a haber un niño fluctuante, ser una persona que sube y que baja, sino va a haber una fortaleza en nosotros que podamos realmente vencer al diablo. Y pensando en el tipo de introducción que iba yo a dar a este tema, porque finalmente la Biblia nos está haciendo Pablo una equiparación con un guerrero y nos está diciendo que nosotros debemos de vestirnos de esa bendición de Dios para poder pelear una batalla espiritual. Entonces está tomando una figura que era muy común en su época de un guerrero y la equipara esa figura con una batalla espiritual. Y entonces recordé que hay dos obras famosísimas en la literatura en español que tienen que ver precisamente con caballeros y con armaduras, que son famosísimas, antiquísimas, y así, recordando nuestras clases de secundaria, vamos a hablar una al inicio del mensaje y la otra al final del mensaje. Y ahorita que estamos iniciando, empiezo con la primera, que tú lo recordarás, que es el Mío Cid, que es un poema que muchos consideran que es la obra fundacional de la literatura en español. Es el poema épico más antiguo que ha sido conservado casi completo en el español e influyó en la identidad y en la cultura y fue la obra más importante del medievo, de la época medieval. Y habla ese poema de un héroe profundamente humano que estaba preocupado por su honor, por su familia y por su reputación. Y la primera pregunta es si existía ese héroe o no existía. Y finalmente sí existía. Se llamaba Rodrigo Díaz del Vivar. Vivió entre el 1043 y el 1099 y era la época de la reconquista de la península ibérica. Ese hombre fue desterrado y actuó como jefe militar y conquistó Valencia. Y lo inmortalizó ese poema o ese cantar del Mío Cid, que es famoso, y que lo convirtió en un héroe nacional por excelencia de la literatura en español. Y fue por siglos presentado como un modelo de honor, de lealtad, de valor, como un defensor de su familia y del rey. Y entonces el poema te cuenta la historia de un caballero que fue desterrado por el rey, que en vez de oírlo a él, atiende a las calumnias sin investigar y hace una injusticia con esta persona, y él queda desterrado, lo corren y se va lejos. Y él lucha contra los musulmanes y manda un botín al rey, probando la lealtad que tenía para con la corona, y entonces es perdonado por el rey y regresa con sus hijas, que finalmente se casan con nobles. Y los nobles con los que se casaron sus hijas, pues resultaron ser cobardes, arrogantes y muy distintos a este héroe que había hecho tanto bien a su país y que había tenido conquistas y bienes. Finalmente, el Mío Cid, él no los enfrenta, digamos que con la fuerza que finalmente la tenía, sino que apela a la justicia y empieza a ser un proceso de la justicia que había en la nación y no a la fuerza de manera innecesaria. Y bueno, termina ganando ese litigio
y sus hijas se casan ahora con otras personas, con príncipes que eran de mayor rango y llegan a tener un más alto honor. Entonces el poema apela a la honra de esta persona, a la recuperación, que tenía un honor, que lo pierde, que lo recupera, a la lealtad al rey, porque finalmente el rey fue injusto con él, pero él permaneció siendo leal al rey, a la valentía, al honor militar, a la justicia en contra de la venganza, a la recompensa de ser perseverante cuando uno quiere hacer algo y de ser fiel. Y el héroe del que habla el poema, pues es un hombre valiente, piadoso, honorable, fiel a su rey, que aun cuando fue tratado injustamente, pues fue bueno y logró convencer al rey, etc. Entonces este personaje ha sido la inspiración por tantos siglos para servir en España, y después nosotros ahí pues tenemos una mezcla de culturas que mucho viene de allá, ¿no? Y pues pensando en este héroe de la literatura que tuvo un origen humano, histórico, pues si él llegó a hacer eso por un rey, que además se equivocó el rey, aunque lo reconoció y luego lo ajustó, pues cuánto más nosotros cuando finalmente los que nos hemos equivocado somos nosotros, y el que nos da la oportunidad a nosotros es el Rey de Reyes y mucho más alto que cualquier rey en esta tierra, y que Él no nos ha faltado y que hemos nosotros sido infieles a Él y Él sigue permaneciendo fiel a nosotros y nos bendice y nos llama. Entonces, si aquel hombre tomó esa actitud de héroe y de seguir viendo por su rey a pesar de que su rey falló, ¿cuánto más nosotros, cuando nuestro rey no ha fallado, debemos de ver por su bien, por su reino y por toda la humanidad? Entonces, esta es la introducción, citando algo de la literatura, y en la conclusión vamos a citar la segunda obra literaria famosísima del español. Y bueno, después de haber hablado de esto de caballeros que son famosos en nuestro idioma, pues la Biblia nos llama a ser esa especie de caballeros, esa especie de héroes que vayamos y que enfrentemos una situación espiritual, y nos toma con esa figura del caballero. Efesios 6:12, seguimos estudiando juntos la Biblia, dice la Escritura: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí está diciendo la Biblia que hay un ejército espiritual que está ordenado, que hay potestades, que hay gobernadores de este tiempo, que hay huestes espirituales, y que nuestra lucha no es contra el hombre. Carne y sangre se refiere a un ser humano como tú y como yo, que estamos de carne y de sangre. Y esto es muy importante, porque si nosotros no entendemos que la lucha no es contra otro hombre, contra alguien que te opone, contra alguien que murmura, contra alguien que divide, contra alguien que no quiere, contra alguien que está en contra, y empezamos a pelear o a batallar en una situación humana contra otra persona o grupos de personas, vamos a caer en una carnalidad y en algo que no es adecuado. Dice la Biblia: nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No estamos en una situación de lucha con ninguna persona, con ningún hombre, con ninguna mujer, con otro individuo. No tenemos una situación así. Y lo debemos de entender en nuestro corazón. No es que estemos divididos de alguna persona, de alguien que quiere hacer nuestro daño o nos quiere hacer mal, etcétera, sino que entendamos que finalmente la lucha es en un sistema espiritual. Y te habla de niveles, de principados, de potestades, y Juan Wesley empezó a hablar desde abajo, en los niveles de ese ejército del diablo, de los espíritus malignos. Por ejemplo, él los describía y decía que son aquellos que continuamente se oponen a la fe, al amor y a la santidad, ya sea por la fuerza o por el engaño, y se esfuerzan por infundir incredulidad, orgullo, idolatría, malicia, envidia, ira y odio. Y luego hay otros que están arriba, ¿no? Potestades superiores que empiezan a tener maldades cada vez más refinadas, más preparadas, que han sido orquestadas a veces sobre secciones del mundo o sobre países con sistemas que forzan situaciones que están en contra del evangelio, de los principios bíblicos, etc. Y nuestra verdadera lucha es contra todas esas huestes espirituales, no es contra el hombre. Y cuando dice la palabra lucha, pale en griego, se refiere a algo que implica un forcejeo, una lucha como la que tienen
los jugadores en los deportes olímpicos, en la lucha grecorromana, donde estás poniendo fuerza, donde no es algo sencillo, donde tienes que tener una intervención, un esfuerzo para poder triunfar. Y básicamente lo que te está dando a entender el pasaje es que no va a pasar nada en la tierra. No va a haber bendición para tu casa, para la iglesia, para el mundo, para el país, para tantas cosas que necesitan la bendición de Dios si no vencemos en las regiones celestes primero. Tenemos que equiparnos, tenemos que vencer, las batallas se conquistan allá. Y está muy interesante el pasaje de Daniel, que se puso a interceder y que desde que empezó a interceder, cuando tú lees el libro de Daniel, vino la bendición y Dios envió una respuesta del cielo, pero se le opuso el príncipe de este mundo, y tú puedes leer el pasaje para recordar aquella situación que él intercedía, pero que había una verdadera batalla espiritual para que se lograra alcanzar esa bendición que él estaba pidiendo. Entonces no es que Daniel estuviera en contra de los líderes de la época o de los reyes o situaciones así, sino estaba intercediendo al Dios del cielo para que rompiera el cielo y trajera una gran bendición que finalmente la conquistó, y la podemos leer también en ese libro hermoso que Dios nos dejó. Entonces hay que tener conciencia de que la batalla es en una situación espiritual. Y Pablo sabía lo que iba a enfrentar desde que Dios lo llamó. Y por eso lo que él hizo es buscar ese favor de Dios para prepararse, para tomar la armadura, que quiero hacer énfasis en el pasaje que leímos, de Dios. Que tomemos toda la armadura de Dios. No es una armadura del hombre, es una armadura de Dios. Y Pablo fue y tomó la armadura de Dios. Gálatas 1, versos 15 al 17, lo recordamos, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, o sea, no fue al hombre, aunque había grandes hombres en su época, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, Pablo se fue a Arabia, que no había nada, que era un desierto, había camellos, había personas ahí, y lo sigue habiendo aún el día de hoy, aunque hay petróleo y han cambiado por la industria petrolera muchas cosas, pero Arabia era un desierto y él se fue al desierto. Y se fue después a Damasco, que no había una iglesia grande, sino un lugar pequeño donde empezó a servir, y ahí empezó a brillar. Pero lo que hizo es, Dios me habló, Dios me llamó. Yo voy a ir a encontrarme con Dios, yo me voy a llenar de Dios, yo me voy a fortalecer en Dios, yo me voy a equipar con Dios. Si Dios me llama a predicar a los gentiles que tienen otras creencias, otros idiomas, que tienen otras formas de ver la vida, que tienen muchas situaciones distintas a las cuales yo fui formado, necesito mucho de Dios. ¿Quién conoce esas culturas si no es Dios? Y entonces él se esforzó en ganar y en equiparse y tomar esa armadura de Dios. Lo mismo hicieron los apóstoles cuando Cristo partió. Cristo ya no estaba, antes él peleaba todas las batallas, ellos básicamente eran sus alumnos, iban aprendiendo de él, sus discípulos, sus estudiantes, e iban viendo cómo Jesús hacía, y de pronto Jesús fue apartado y les tocó a ellos pelear la batalla, ahora ser los representantes de la iglesia. Y entonces se pusieron a orar y a pedir por esa bendición que viene del cielo. Hechos 4, versos 26 al 29, dice, recordando el Salmo 2, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado de que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen su palabra. Están diciendo, Señor, Padre, todo lo que le pasó a Cristo es lo que tú habías determinado, lo que los santos profetas habían dicho desde antaño. El que se reunieran príncipes y reyes, el que viniera Poncio Pilato y se uniera con Herodes y se reuniera con los romanos y con los líderes religiosos y con todos, y que todos juntos fueran en contra de Cristo. Es porque tú lo habías dicho y porque tú lo habías determinado, pero mira cómo hicieron y ahora nos amenazan a nosotros. Ahora nosotros quedamos y somos el relevo, somos los que siguen, somos los que tenemos que tomar la antorcha y brillar en este mundo oscuro que mató al Salvador. Y mira sus amenazas y vienen en contra de nosotros. Concede a tus siervos que con todo denuedo, que no nos acobardemos, que no nos intimidemos, que no nos hagamos menos, sino que con todo denuedo hablemos tu palabra.
¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban yendo a las regiones celestes a interceder para que tuvieran fuerza, tomando fuerza de Dios, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, y equipándose con la armadura que solamente Dios te puede dar para ir y brillar y hacer que este mundo oscuro viera al precioso Salvador. Entonces no tenemos lucha contra carne ni sangre. No es, oh Señor, maldice a aquellos y esto. No es el hombre, sino es que hay un Dios verdadero que el mundo necesita y que hay un diablo y su ejército que opone, y nuestra lucha es contra él, y que además el diablo muchas ganó, porque incitó a Adán y a Eva cuando eran enseñados por Dios, cuando no tenían concupiscencias, a que cayeran, y cayó. Incitó al hombre más sabio del mundo, Salomón, y cayó. Incitó a David y por poco también se pierde, y hizo que muchos grandes cayeran. Y entonces ahora nos toca a nosotros. Ahora ya no están los apóstoles. Ahora ya no están esos que le dijeron al Padre, mira sus amenazas y concédenos que con todo de nuevo hablemos tu palabra. Ya no están ellos. Y no va a pasar nada si no nos levantamos en nosotros. Si nosotros no hacemos y tomamos el relevo y decimos, vamos, nos toca a nosotros. Nosotros tomar esa espada, nosotros tomar esa torcha que está tirada en el piso, ese escudo que está ahí aventado para muchos. Si no nos armamos, si no nos equipamos, si no nos vestimos de la armadura que Dios nos quiere dar, ¿quién más va a alumbrar en un país necesitado y en un mundo perdido? Entonces, por eso es que debemos de fortalecernos en Dios, y por eso es que debemos de tomar la armadura de Dios. Dice Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. No dice parte de la armadura, dice toda la armadura. No es opcional que tomes una parte que a ti te gusta. Hay gente que le gusta mucho a lo mejor evangelizar, a gente que le gusta mucho entender la palabra, a gente que le gusta mucho orar, a gente que le gusta mucho ejercer la fe, pero no es que tomes una parte. Es que tomes toda la armadura. No es opcional, no es un chiste, es una pelea seria donde algún día va a acabar todo. Algún día ya no va a haber más lucha. Algún día ya no va a haber más almas que ganar. Algún día ya no vamos a poder hacer nada por nadie y se va a haber acabado toda oportunidad que tenemos aquí en la tierra. Ya no va a haber nada, se va a haber terminado todo. Pero que cuando terminemos con la armadura puesta. Terminemos como aquel hombre en el Antiguo Testamento que peleó tanto que se le quedó la espada pegada a la mano. Que seamos verdaderos guerreros, como aquellos hombres que aún con armas muy sencillas, con un palo, un hombre también tuvo una gran victoria, y personas como David que con una honda venció al gigante, y que con situaciones sencillas y desventajosas, pero con la bendición de Dios, triunfaron. Si nosotros vamos y ganamos la bendición de Dios, vamos a poder triunfar. Aunque esté desventajosa la situación, Dios no puede ser vencido porque la armadura es de Dios. Y si no viene de Dios, no sirve. No hay imitaciones de la armadura. Es una armadura que viene de Dios. Y mira, hablando de esto de las armaduras, en la mitología era importante que la armadura viniera de los dioses. Había un forjador de armas que se llamaba Vulcano, y que ese hombre hacía ese forjador de armas, hacía las armas para los hombres, y cuando venían de Vulcano, del cielo, tenían una protección. Y ellos recibían esas armas, peleaban con ellas y vencían. Entonces te está diciendo estas historias mitológicas que lo importante era que la armadura viniera del cielo. Y Pablo usa esas figuras porque él creció con esas figuras, porque él las leía y nos dice a nosotros, necesitamos nosotros, no como ellos que creían en un mito porque no existe Vulcano, sino como nosotros que creemos en el Dios del cielo, que sí te quiere dar una armadura y te quiere bendecir y te quiere fortalecer para que cuando venga el día malo puedas resistir y que te puedas quedar firme y que puedas quedarte fuerte. Y entonces Pablo usa esa referencia de los soldados y empieza a hablar de esa armadura que tenía un soldado en su época, que había leído muchas historias de los griegos y que había visto muchas veces a los romanos que tenían todo el tiempo su armadura, que ahora ya no se estila ver a soldados hacia la usanza o de la forma antigua. Pero entendamos la figura. La armadura tenía dos secciones, una parte defensiva
que protegía al soldado, que tenía un yelmo o un casco que se lo ponía en la cabeza para proteger, y que existían cascos de muchas formas y que tenían figuras que adornaban el casco, y a veces una cresta decorada que era en ocasiones adorno y también infundía miedo. La forma en la que el casco estaba hecho daba miedo, porque venían aquellos con un casco armados y venían en contra del enemigo, buscaban infundir terror. Eran figuras como leones alados, como grifos, como quimeras. Luego tenía un cinturón, la armadura, que rodeaba la espalda y se ajustaba firmemente la armadura para que no se cayera, para que si le golpearas no se le deslizara, se ajustaba al cuerpo. Y también el cinturón sostenía dagas, espadas cortas y todo tipo de armas, y era muy común esa utilización del cinturón. Luego tenía una coraza, que era una protección que tenía dos partes o alas que protegían el pecho, donde se encuentran los órganos vitales, y también protegía la espalda y cerraba por completo al caballero o al soldado para que estuviera protegido. Y tenía unas grebas o botas de bronce que cubrían la parte frontal de las piernas, y que se añadía una especie de sandalia que protegía la planta del pie. Y también tenía un guantelete, que eran una especie de guantes largos que protegían las manos y los brazos hasta el codo, de tal manera que cuando tú estabas peleando o guerreando también te protegías si eras atacado en el brazo. Y tenían un escudo redondo que a veces era de madera recubierta de cuero de toro y otras veces de metal. Por ejemplo, el famoso escudo de Aquiles, fabricado por Vulcano, según Homero, estaba compuesto de 5 capas, 2 de bronce, 2 de estaño, 1 de oro, y era muy diferente a los escudos comunes. Y si eso hizo en la mitología Vulcano por Aquiles, ¿cuánto más Dios tiene un escudo muy importante para nosotros, que es la figura que Él está escogiendo para enseñarnos en la Biblia? También la armadura tenía una parte ofensiva. Tenían lanzas, tenían jabalinas, que era como una lanza pero más ligera y larga para poderla arrojar a distancia. Tenían espadas, y había espadas de varios tamaños. En los tiempos antiguos las espadas eran de bronce, y desde la época de Homero todas las espadas eran de metal. Tenían hachas, la clásica hacha para la guerra. Tenían mazas o garrotes de hierro que eran muy usados por los griegos y por los persas. Tenían arcos con su carcaj, con sus flechas, y ondas, que era una arma especialmente popular entre los hebreos y los antiguos griegos. Y entonces ellos, cuando se armaban, iban y oraban, comían e iban y clamaban a sus dioses para que sus dioses los bendijesen y fuesen a la guerra. Y es la figura que está usando Pablo, que vayamos a Dios, que nos equipemos, que nos armemos y que vayamos y pidamos para que Él nos dé su bendición y podamos triunfar en esa guerra espiritual. El principal equipaje del guerrero era la verdad. Vamos a ir viendo detalles que vienen en Efesios 6, la primera parte del verso 14, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad. Entonces el cinturón que une las partes defensivas y ofensivas que iban en la armadura es el cinturón de la verdad. No es una armadura inventada, es una armadura verdadera, donde todo lo que se menciona es real, donde debe de haber una fe en todo lo que se describe, donde debemos de entender que el Evangelio es la palabra de Dios y es verdad. Se debe de vivir y se debe de creer de manera consciente, y debemos de empezar por aplicarnos esa verdad en nosotros mismos, ser creyentes de verdad. De otra manera no hay forma en la que podamos tener éxito si no vivimos la verdad nosotros mismos. La verdad nos hace ser sinceros con nuestra propia vida, nos hace ir y rendirnos con el Salvador y decir: Señor, yo de guerrero no tengo nada, yo no puedo hacer esto, Señor, ayúdame, sin apariencias, sin hipocresía, sin simulaciones, para que Dios venga y nos cambie y nos haga como Él desea. Y en una guerra, cuando hay una guerra, la primera afectada normalmente es la verdad. Empiezan a haber calumnias, empiezan a haber dificultades, empiezan a correr falsos rumores, y así hace lo mismo el diablo, donde los demonios confunden, calumnian, dicen verdades a medias, seducen con cuestiones que llevan al error. Y la iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la verdad, a defenderla, a buscarla, a amarla, a aclararla, a encontrarla y a vivirla. Y la protección después de la verdad más visible de la vestimenta es
la justicia. Segunda parte del verso 14 dice, y vestíos con la coraza de la justicia. Esto es, que la podamos vivir en nosotros, que tengamos principios de justicia en la forma en la que nosotros nos movamos, una vida para Dios. La justicia no viene de otro más que de Cristo, que murió en la cruz para justificarnos, para perdonarnos, que tengamos en claridad nuestra ese perdón, esa conciencia limpia y pura, ganada por Él, y que las leyes de Dios sean implantadas en nuestros corazones. Él dice que el milagro que va a hacer en el tiempo moderno es escribir sus leyes en nuestros corazones. Y por lo tanto nos hace personas que de manera natural podamos vivir en base a los principios de justicia. ¿Y cómo opera para salvarnos? Pues bueno, la verdad nos lleva a rendirnos al Salvador, y la justicia es el regalo que te da el Salvador cuando Él te justifica. Y finalmente, como cristianos, estamos llamados a seguir caminando en base a la justicia. Y esa justicia iba por el cinturón pegada al pecho y a las costillas, cuidando los órganos vitales como aquella coraza que te protegía por todos lados. También el Evangelio está citado como una parte de la armadura. Verso 15 de Efesios 6 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Aquí cuando habla de calzarse los pies, o en griego las némides o grebas, que ya fueron descritas, y era básicamente importante porque si te herían los pies, pues no te podías mantener firme, te podía perseguir el enemigo, no te podías mover si estuvieras en riesgo y estabas más vulnerable. Pero Pablo alude para que estemos con los pies listos, aprestos a mover a donde nos lleve el Evangelio de la paz, a proclamar el Evangelio. Y lo mismo Dios nos habló con relación al Evangelio por medio de Isaías, cuando dice, cuán hermosos son los montes, sobre los montes, los pies de aquellos que traen buenas nuevas, hablando del Evangelio, y los que anuncian la paz y publican la salvación, y le dicen a Sión, tu Dios reina. Eso viene en Isaías 52. Y entonces Pablo toma esa figura y la usa aquí en Efesios, también la usa en Romanos, y es una verdad muy fuerte en la Biblia que debemos estar calzando los pies, nuestros pies con el Evangelio. ¿Por qué? Porque se refiere a que estemos dispuestos a marchar, a ser prontos, a ser prestos, como cuando se les ordenó a los israelitas ir y comer la Pascua con los pies calzados, que es una señal de que estaban ellos listos para huir en Egipto, en aquella celebración de la Pascua, y listos para ir con sus familias a proclamar esa buena nueva de que habían sido librados y poder disfrutar esa bendición. Y entonces Dios nos lleva de esa forma a que tengamos clara de que somos llamados a llevar el Evangelio de la paz. Este es aquel que establece la paz entre Dios y los hombres, que proclama la paz y la buena voluntad con Dios y su creación, que reconcilia al pecador con Dios, que produce armonía entre Dios y aquellos que reciben sus enseñanzas. Y como cristianos estamos llamados a estar calzados con ese Evangelio de la paz, a estar listos para compartir. Y recordamos aquella figura de las vírgenes imprudentes que no querían tener luz para brillar, que no estaban listas y que a la mera hora, cuando ya venía el esposo, no tenían las lámparas listas para alumbrar, y entonces fueron a preparar a última hora sus lámparas y finalmente vino el esposo y no llegaron a las bodas. Y no queremos que sea el caso. Debemos estar siempre alumbrando, siempre con el apresto del Evangelio de la paz. Cuando hay una oportunidad, cuando podamos hablar ese Evangelio ante cualquier persona, ser francos, ser sinceros y decir la verdad con cualquiera. Y bueno, seguimos con la siguiente parte de la armadura. Efesios 6:16 dice, y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomamos el escudo de la fe con el que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. En griego, sobre todo, significa literalmente por encima de todo lo demás, o de la armadura, o además de todas las demás piezas, toma el escudo de la fe. Y la palabra griega, tureos, para hablar de ese escudo, que es un escudo oblongo, escutum, como le llamaban, que es capaz de cubrir prácticamente todo el cuerpo. No es un escudo pequeñito, sino un escudo enorme, el que Pablo está mencionando aquí, porque hubo varias clases de escudos.
y lo llevaban los soldados que estaban fuertemente armados. Entonces, cuando tú tienes un escudo de esos, te cubría por completo todo el cuerpo. Y eso es una referencia que se usa porque la fe nos llama a cubrirnos por completo y se presenta apropiadamente como aquello que nos puede sobreponer a cualquiera de los dardos de fuego del maligno, que esa palabra dardos, velos en griego, se refiere a un arma arrojadiza que puede ser una jabalina que esté incendiada, o una lanza corta, o una flecha que traiga fuego, o incluso una piedra lanzada con onda, y el escudo neutraliza los ataques. Entonces estaremos nosotros en ataques constantes como cristianos y tendremos ese escudo que está para protegernos, porque lo primero que el diablo ataca es la fe, para que nos desanimemos, para que no creamos, para que pensemos que es imposible y para que vayamos quizás huyendo. Y vienen esos dardos de fuego que si tú dejas que te penetren en la mente, te van a incendiar por completo, te van a desanimar en pensamientos, en tentaciones repentinas, en impulsos violentos hacia el pecado, en calumnias, en persecuciones, en dudas sobre el amor de Dios, en acusaciones de Satanás, en ataques que son constantes en contra de la fe. Y Dios quiere que tengamos ese escudo bien puesto. También nos habla de que debe de haber dos cosas en la mente. Efesios 6, verso 17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo, recuerda que es el casco de la salvación y que los griegos ponían unas figuras intimidantes para sus enemigos en el casco. Y el que nosotros tengamos claro en nuestra mente que nuestra salvación viene de Dios y no viene de la aprobación de un hombre, no viene de que alguien te justificó, no viene de la invitación a una reunión o a otra, sino viene de que Dios nos hizo salvos. No hay nada más intimidante para el diablo que el que nosotros podamos tener esa claridad. No hay hachazo, no hay ataque que penetre un casco así si está nuestra mente anclada en Cristo y entendiendo lo que Él hizo por nosotros. Y también nuestra mente debe estar llena de la espada del Espíritu. La espada, que es la palabra de Dios, que sea guiada por el Espíritu, que usemos las promesas de Dios para orar, que podamos vencer al diablo a través de esas promesas que Dios dejó, como Jesús cuando fue en la tentación del desierto, que Él finalmente dijo: escrito está, y en base a la Biblia, usando las promesas y como estaba en la Biblia escrito todo, es que venció al diablo. Entonces Dios, cuando citamos su palabra, que creó el universo, es el arma más poderosa que hay, es la espada, y no es porque nosotros vayamos con una espada que venga de nuestras ideas, sino con la palabra de Dios que podemos nosotros ir y poder triunfar en una batalla. Y finalmente también se menciona un corazón de comunión a través de la oración con Dios. Efesios 6, versos 18 al 20 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Entonces aquí nos está hablando de la oración, y dice que esa oración debe ser siempre, orando en todo tiempo, que es un arma que debe ser constantemente usada. Y es esta arma que te ayuda a no solamente ver por tu lucha, sino ver por la lucha de otros. Y Pablo se pone como ejemplo: ora por mí para que yo pueda hablar con denuedo como debo de hablar, que soy embajador en cadenas, que no me intimide, que no diga, no, pues para quedar bien con los romanos o con esos que me aprendieron, voy a bajar el evangelio, voy a decirlo de manera diferente. No, que yo pueda hablar como debo de hablar, no importa aunque sea embajador en cadenas, voy a hablar como debo de hablar. Y hay muchos tipos de oraciones que debemos de tenerlas presentes, y que la Biblia dice que oremos en todo tiempo. Puede haber una oración con otros, orando en equipo, puede haber una oración privada, puede haber una oración orando por otros, puede haber una oración orando por nosotros mismos, podemos orar por nuestra familia, podemos orar por otras familias, puede haber una oración en el trabajo, por el camino, por tu vecino, por tu salud, silenciosa para que la oiga Dios, o audible cuando estás orando por otros. Pero el caso es que se haga con humildad, con toda súplica, con perseverancia y con insistencia. 1 Timoteo 1, verso 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo
para que conforme las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. O sea, Timoteo era un pastor y hubo hermanos que profetizaron sobre lo que Dios tenía para él. Y decía, bueno, que ya Dios determinó que tú fueras usado, que fueras para bien, que hubiera profecías y que tú milites por ellas la buena milicia. Y entonces ahora yo te encargo. No es solamente que Dios te hubiera dado promesas, no es solamente que Dios te hubiera dado buenas cosas para ti, sino que tú vayas y pelees la buena milicia, que te hagas un verdadero guerrero, que no te hagas un falso guerrero, sino que te hagas un verdadero guerrero. Y aquí es donde quiero tomar la otra gran obra que hay en la literatura en español, que obviamente, como muchos se imaginaron, es El Quijote de la Mancha. ¿Y de qué trata esa gran obra? Que también, de nuevo, trata sobre caballeros. Y narra El Quijote de la Mancha las aventuras de un hombre que de tanto leer historias de caballeros se vuelve loco y decide convertirse en un caballero andante. Entonces se la cree, se puso a leer y a leer y a leer, y entonces ahora él cree que es un caballero andante. Y entonces se pone una vieja armadura y que la arma, que él cree que es una armadura potente, pero que da risa cuando la ves por fuera. Y tenía un caballo, Rocín, que es el nombre que se le dice a un caballo que es viejo, trabajado y cansado, que ya está pronto para morir, que no es un corcel, como le llaman un caballo poderoso, fuerte o rápido, sino que es un Rocín, pero que le llama así como para hacerlo ver grandioso, Rocinante, el caballo así como que se oyera con mucho caché, ¿no? Y que escoge a una mujer campesina que la idealiza como una noble, que era Dulcinea del Toboso, y empieza a hablar de un carácter idealista, soñador, noble, y que ahí va porque se disfraza con esa armadura y tiene errores mientras él lleva la armadura, confunde molinos de viento con gigantes y los ataca, ve castillos donde no había castillos y supuestamente va a enfrentar, cree que rebaños de ovejas son ejércitos enemigos y se imagina encantamientos cuando hay hechos comunes, y sus errores lo llevan a golpes, burlas o fracasos, donde quizás él tenía valor o sinceridad, pero está tratando de defender cosas que no son reales. Y luego nobles organizan bromas para entretenerse a sus costillas. Y bueno, finalmente regresa a la cordura, se le quita lo loco y vuelve a su casa a ser quien era, que era Alonso Quijano, que no era el Quijote de la Mancha. Ahora, ¿por qué es importante esta obra? Porque es considerada la primera gran novela moderna y tenía personajes complejos, mezcla humor, aventura, un poco de filosofía, psicología humana y mezcla ahí la ficción y la realidad. Y Cervantes, el autor, hizo esa ironía que le gustó mucho a la gente y la leyeron increíblemente. De hecho, fue una obra de la cual ya empezó a haber piratería y personas que sacaban la versión pirata para no pagar los derechos, y fue muy popular. La empezaron a leer abundantemente. El Quijote de la Mancha es una de las más leídas. Y bueno, es interesante porque las grandes obras del español hablan precisamente de caballeros, y nuestra propia literatura nos enseña, ¿no? Si recordamos las dos obras, el mío Cid es un héroe histórico, el Quijote es un héroe ficticio. El mío Cid habla de alguien que triunfa en realidad, el Quijote te habla de alguien que fracasa en realidad, el mío Cid te habla de alguien que recupera su honor, el Quijote te habla de alguien que pierde todas sus batallas, el mío Cid te habla de alguien que es admirado por sus contemporáneos, el Quijote te habla de alguien que es objeto de burlas. Y como que de tanto oír cuestiones de caballeros ya estaban hartos en España y les gustó muchísimo esa ironía o esa historia chusca de los caballeros. Pero finalmente, pensando en ella, si nosotros no tomamos la armadura de Dios, sino vamos y fabricamos nuestra propia armadura y salimos a pelear batallas a las cuales Dios no nos ha enviado, venimos a ser tan ridículos como el Quijote. Venimos a pelear contra molinos de viento, a pelear contra ovejas que no eran ejércitos enemigos, a no hacer nada, a hacer la burla del diablo, a ser personas que realmente no están peleando ninguna batalla de Dios. Y debemos de guardarnos de no tener una falsa armadura,
sino tener una verdadera armadura. ¿Cuál es la falsa armadura? Pues la armadura que no viene de Dios. Entonces, ¿de dónde va a venir? Del esfuerzo humano. La armadura que no te lleva a estar firme, sino que te lleva a estar dudando todo el tiempo y cayendo. La que no te ciñe de la verdad, sino que está alimentada por el engaño y por la mentira. La que no te cubre con la justicia, como dice el pasaje, sino con una invención personal de que tú te justificas o de que aceptaste a Cristo, etc. Pero es una situación humana y no es que Dios realmente te hubiera justificado. La que nunca lleva el evangelio de la paz a otros, sino solamente lleva mentiras a los demás o engaños a los demás, pero no reconcilia, no es una bienaventuranza lo que hace esa persona de reconciliar al pecador apartado de Dios con Dios, sino es una imaginación que tiene una persona en soberbia que no está tomando la armadura de Dios. La que no tiene un gran y fuerte escudo, que es la confianza en Dios, sino tiene algo que lo está haciendo tambalear constantemente y del cual hasta se ríen y se burlan. Que no tiene el sello de la salvación en la cabeza, que no es que Dios te protege, sino es que la persona se inventó el que acepta a Cristo, que etcétera, y no es una decisión personal, no es el yelmo de la salvación que Dios te da y que te pone en la cabeza y que te hace vencer. Que no ora en el Espíritu, ni usa la espada del Espíritu, sino engaños doctrinales, cuestiones confusas que tiene y que finalmente es una imitación chafa. Y eso que tanto ha gustado en nuestra literatura es un buen ejemplo para que nunca hagamos eso. No juguemos a ser el Quijote, no juguemos a ser personas que van a pelear batallas. Mira, si tu armadura no viene de Dios, de verdad es tan ridículo entrar a una batalla como cuando el Quijote quería enfrentar ovejas pensando que eran ejércitos o personas que lo venían a atacar. Es una ridiculez. Y por eso Dios nos llama a que tomemos su armadura, la armadura de Dios, a ser personas que vayamos realmente buscando su bendición y teniendo su gracia y vestirnos de aquello que solamente Dios nos puede dar. Pablo llama a ser guerreros de verdad, a ser esforzados. 1 Corintios 9, 24 al 26, otra figura que Pablo dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como el que golpea al aire. O sea, corre de tal manera que ganes. Y si lo llevas a una carrera, en una cuestión como de las Olimpiadas, que es otra figura que Pablo toma, es esfuérzate y gana y conquista y llévate el premio. O si lo llevas a una batalla, sé un guerrero de verdad. No un guerrero parcial, no un cobarde, no una persona que te pongas la armadura tú, sino un guerrero de verdad. Y hay un misionero que fue misionero en China, en la India y en África, que fue Stud, que él hizo un sermón que es famoso, que se llama El Soldado de Chocolate. Y en ese sermón famoso empieza a hablar de que los cristianos, independientemente de donde seamos, estamos llamados a ser un verdadero soldado. Y él dice en su sermón: todo verdadero soldado es un héroe. Un soldado sin heroísmo es un soldado de chocolate. Y a los que se comprometían y luego no actuaban, les decía: eres un caramelo de chocolate. Que dicen: voy, Señor, pero que se quedan pegados en la cristiandad. Que ninguna conquista se logra en completa seguridad, y mucho menos una conquista para Cristo, decía él. Y utilizaba expresiones y exhortaciones de la Biblia, y te voy a leer algunas de su sermón. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:3 dice la Biblia: padece como buen soldado de Jesucristo. O en 1 Juan 3:18 dice: no solamente de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Tenemos que hacer hechos y verdades. O en Mateo 23:3, cuando dicen y no hacen, hablando de los religiosos. O en Mateo 21:30, que le dijeron al Señor: yo voy, Señor, y luego no fue. Y en esa expresión de Mateo 21:30, yo voy, Señor, y luego no fue, Stud empieza a construir su sermón de soldado de chocolate. El que dice: sí, Señor. El que dice: yo voy, Señor. El que dice: tú lo mandas, Señor, y yo sí lo voy a hacer. Pero es de chocolate. ¿Por qué de chocolate? Porque hablan de consagración, pero no se consagran.
Hablan de misiones, pero no van. Hablan de sacrificio, pero evitan cualquier costo personal. Se emocionan por sermones sobre el heroísmo cristiano, pero viven para su propia comodidad. Y compara este soldado de chocolate con Cristo, que es nuestro ejemplo. Cristo renunció a su comodidad. Cristo soportó el rechazo. Cristo sufrió y murió por los pecadores. Entonces resulta totalmente incoherente que sus seguidores busquen una vida centrada únicamente en su seguridad, en su bienestar personal y no en el bienestar del reino. Y entonces él decía que la guerra era real, que las almas están pereciendo, que el evangelio debe llegar a aquellos a los cuales nunca han oído el evangelio, que Satanás está oponiendo activamente la obra de Dios y que el tiempo es corto y que un cristiano debe estar dispuesto a ir a donde Dios lo envíe. Que no es estar calculando constantemente el costo para sí mismo, lo hago o no lo hago, sino es amar a Cristo y que las comodidades no me van a frenar, sino que estoy dispuesto a poner a Cristo en primer lugar. Considera que es un privilegio sufrir aún por el evangelio si tiene el privilegio de vivirlo. Y no se trata obviamente de buscar el sufrimiento por sí mismo, sino de que si se llega a dar, no retroceder, no acobardarnos y entender que en ocasiones la obediencia a Dios implica sacrificio. Finalmente, Pablo, que construyó esta idea del cristiano guerrero, concluyó su propia vida y nosotros algún día vamos a concluir la nuestra. Segunda Timoteo 4, versos 5 al 8, dice, las últimas palabras, la última carta de Pablo, diciéndole a su discípulo Timoteo, que él había formado como pastor y como persona que además levantaba a otros pastores, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí está Pablo despidiéndose. A mí ya me van a matar, Timoteo. Ya estoy en los últimos momentos y de hecho le terminaron cortando la cabeza y terminó siendo un mártir. Y fue su última carta. Yo estoy para ser sacrificado. Sus últimos consejos. Tú sigue adelante. Tú sé buen evangelista. Tú cumple tu ministerio. Yo estoy para partir. Yo ya peleé la buena batalla, acabé la carrera, he guardado la fe. Lo que me espera no es en esta vida, sino es que cuando me corten la cabeza, cuando yo parta de este mundo, habrá quien me reciba con una corona de justicia. Habrá que ese Señor juez y justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, nos den una corona. Y Dios tiene una corona también para ti que te quiere dar. Te quiere dar una corona. Pero la pregunta es, ¿vamos a pelear la batalla? ¿Vamos a esforzarnos? ¿Vamos a armarnos y a ser verdaderos soldados, verdaderos guerreros de ese ejército que Él nos llama? ¿No decimos Jehová de los ejércitos? ¿No es uno de los nombres con el cual le llamamos a Dios y Dios se refiere a sí mismo como Jehová de los ejércitos? Y si Él es Jehová de los ejércitos, ¿quiénes son los soldados? ¿No nos llama a nosotros a ser soldados? ¿No debemos de ceñirnos de la verdad? Ponernos la armadura de Dios y empezar a pelear las batallas que Él pide de nosotros. Y debemos entonces ser héroes de verdad, ser soldados de verdad y no soldados de chocolate. No estar jugando, no estar como un loco, no estar como alguien que cree que tiene armadura pero no tiene armadura y está haciendo un chiste de su vida. No estar como el Quijote, estar como el Miocid, estar como un verdadero guerrero que quiera pelear, no las batallas antiguas, que esas son solamente referencias y ejemplos humanos, sino las batallas que sirven, que son las batallas de fe, de amor, para alumbrar al mundo que está perdido. ¿Dónde está Dios? ¿Está Dios en ti? Si Él te llama, ¿tú eres su soldado? ¿Tú tienes esa armadura? O a lo mejor estás como virgen imprudente, ahí con las lámparas apagadas, dormidas, sin alumbrar, sin nada. Dios quiere que te llenes de Él, que dejes el chocolate, que seas un soldado de verdad. Y entonces van a empezar a haber conquistas, van a haber bendiciones. Y va a pasar como pasaba con Pablo, que en todo lugar manifestaba el olor de su conocimiento y había gloria
en lo que él hacía por todos lados, porque era un verdadero soldado de Dios. Ya no está Pablo, ya no está Timoteo. Muchos han caído, muchos ya no están. Si nosotros no tomamos la armadura, si no nos esforzamos, si no tomamos la fe, si no somos cristianos de verdad, se va a apagar la luz que Dios quiere encender en este México tan necesitado. Depende de ti y de mí, no ser de chocolate, ser de verdad. No estar soñando en historias caballerescas que no ocurren nunca, sino ser cristianos de verdad, que tomemos toda la armadura de Dios. Busquemos a Dios, busquemos su armadura, aprendamos de la verdad, del Evangelio, aprendamos de cada una de las cosas de la fe, las cuestiones que vienen ahí, la salvación, las armas que se mencionan en el pasaje para que podamos ser verdaderos guerreros y no simulados. ¿Amén? Muy bien, pues ahí está la tarea. Vamos a buscarlo, vamos a aplicarlo, vamos a vivirlo. Y bueno, así se los dejo de tarea, tema de oración para estar en la semana. Y también les quiero compartir que la próxima semana vamos a invitar a la iglesia de Naucalpan. Va a haber unos hermanos de Mérida que van a venir. Entonces, bueno, son una participación de nosotros con ellos. Y queremos hacer un convivio. Los jóvenes lo iban a anunciar. Probablemente, no estoy seguro si va a ser aquí o si no en un parque de los que están aquí cerca, convivio familiar, también para conocerlos mejor a ellos. Entonces, si tú quieres traerte unos sándwiches y venir con nosotros e ir a convivir con los hermanos, pues eres muy bienvenido. Amén. ¿Ok? Y bueno, la invitación está abierta, todos estamos invitados para eso. Y pues un abrazo a todos, Dios les bendiga, que les bendiga, que la pasen bien y que podamos vivir y buscar a Dios, su armadura, la armadura de Dios en nosotros. Amén. Muy bien, Dios les bendiga mucho. Estamos despedidos, que tengan muy bonita tarde.